Buenos días. Buenos días. Bueno, la clase de hoy vamos a hacer un repaso de todo lo que hemos visto, ¿no? Para que ustedes puedan desarrollar la prueba que van a tener sobre esta clase que vamos a tener hoy día. ¿Sí se visualiza la pantalla? Sí. Al principio vimos un poco de los tipos de conexiones, que era conexión en serie, paralelas y mixtas. Las conexiones en serie son las que están conectadas los altavoces, uno seguido de otro, conjuntamente. Y su potencia no debe variar de la potencia que tiene nuestro amplificador. ¿Por qué? Porque si varía esta potencia, el amplificador puede dañarse o puede encontrarse algún ruido. Justamente para calcular la potencia en circuitos en serie, cuando tenemos resistencias iguales en cada uno de los altavoces, las potencias siempre van a ser iguales, como observamos en el altavoz de la misma impedancia, que va a ser el A. La resistencia total es la suma de las dos resistencias, que es 4 ohmios más 4 ohmios, que equivale a 8 ohmios. Como les dije, potencia 1 y potencia 2 son iguales, y la potencia total es igual a 2 watts, que no está sobrepasando nuestra potencia de nuestro amplificador. En nuestro altavoz de distintas impedancias, que es el B, nosotros observamos que tenemos dos altavoces, pero de distinta resistencia. Un altavoz es de 4 ohmios y el otro altavoz es de 8 ohmios. Entonces aplicamos la misma fórmula, resistencia total va a ser igual a la resistencia 1 más la resistencia 2, que equivale a igual a 12 ohmios. Aquí calculamos la potencia total, que es igual al voltaje al cuadrado sobre la resistencia total. Nuestro voltaje nos dice que son 12 voltios, equivalente a 134 voltios sobre 12 ohmios. Nos da una potencia total de 12 watts, que esta potencia total no sobrepasa a la potencia de nuestro amplificador. Aquí sí vamos a calcular la corriente, porque tenemos diferentes resistencias. Entonces, debido a que tenemos diferentes resistencias, vamos a utilizar la corriente para calcular cada una de las potencias en cada uno de los altavoces. Entonces, nuestra corriente va a ser, aplicando ley de Ohm, es igual a voltaje sobre resistencia. Entonces viene a ser a nuestro voltaje inicial sobre nuestra resistencia total, que nos da una corriente de 1 amperio. Asimismo calculamos la primer potencia, la potencia del primer altavoz, que va a ser igual a la resistencia 1 por la corriente elevado al cuadrado, que nos da un valor de 4 watts, y asimismo la potencia 2, aplicando la misma fórmula, nos da 8 watts. Y tenemos dos tipos de ejercicios, ¿no? Altavoces de la misma impedancia y altavoces de distinta impedancia que están conectados en serie. Cuando conectamos en serie, como les digo, va a ser uno al lado de otro, o paralelos vienen a ser los altavoces. Como una de las reglas, no debemos sobrepasar la potencia que tiene el altavoz con la potencia calculada. Aquí vamos a ver un ejercicio asimismo de lo que ya hemos visto anteriormente. Nos da como datos iniciales 10 voltios, una resistencia de 8 ohmios y otra resistencia de 4 ohmios.
Primero vamos a calcular la resistencia total, que es la suma de cada una de las resistencias, que nos da un total de 12 ohmios. Después calculamos la potencia total, que es el voltaje elevado al cuadrado sobre la resistencia total, dándonos una potencia de 8,33 watts, que no sobrepasa a la potencia de nuestro altavoz. Calculamos la corriente, nos da de 1 amperio. Calculamos la potencia en nuestro primer altavoz, que equivale a 8 watts, aplicando la regla de Ohm en potencias, ¿no? Que potencia va a ser igual a la resistencia por la corriente al cuadrado. Asimismo aplicamos para la potencia 2. Y tenemos calculado cada una de las potencias en cada uno de los altavoces. Esto es con referente a lo que es a circuitos en serie. No, acá no es en paralelo, perdón. Me equivoqué. Vamos a ver ahora circuitos en paralelo, ¿no? Los circuitos en paralelo podemos calcularlos con la misma resistencia o también existen con distintas impedancias. Impedancia quiere decir resistencia, ¿no? Los circuitos en paralelo siempre van a estar de esta manera, paralelos. Van a encontrar una resistencia paralela a la otra para el desarrollo y análisis de cada uno de los circuitos. En el primer ejemplo tenemos un altavoz de la misma impedancia. Si nosotros observamos cada uno de los 4 altavoces que se encuentran estipulados, equivalen a 16 ohmios. Entonces, para calcular la resistencia total, para no estar aplicando la fórmula que es 1 sobre R1, 1 sobre R2 y 1 sobre R3, que es igual a 1 sobre RT, y después dividirla ese resultado para 1 sobre ese resultado que obtenimos y nos da la respuesta. Cuando tenemos este tipo de altavoces iguales, tenemos que aplicar una sola fórmula, ¿no? Cogemos la resistencia total, va a ser igual, podemos escoger cualquiera de estas resistencias, puede ser R1, R2, R3 o R4. Justamente hemos cogido el R1 sobre N. N es igual, equivalente al número de altavoces que tenemos en nuestro circuito. Como son 4 altavoces que tienen igual, N equivale a 4 y nuestra resistencia R1 equivale a 16. 16 dividido para 4 va a ser igual a 4 ohmios nuestra resistencia total. Cada una de las potencias van a ser iguales tanto en potencia en el primer altavoz hasta la potencia en el cuarto altavoz. Porque tienen la misma resistencia, la misma impedancia viene a ser. Entonces solo aplicamos en uno de los altavoces que va a ser igual potencia en el primer altavoz, va a ser igual a la potencia del segundo altavoz, igual a la potencia del tercer altavoz, igual a la potencia del cuarto altavoz. Esto va a ser igual al voltaje al cuadrado sobre la resistencia total. Nuestro voltaje al cuadrado nos da 32 voltios sobre 16, dándonos una potencia de 2 watts. Y observamos que esta potencia de 2 watts no sobrepasa a la potencia de nuestro altavoz. Asimismo, tenemos altavoces de distintas impedancias. Estos altavoces de distintas impedancias, aplicamos la fórmula para resolver circuitos en paralelo, que nos dice que 1 sobre la resistencia total va a ser igual a 1 sobre cada una de las resistencias que tenemos. Sería 1 sobre resistencia R1, 1 sobre resistencia R2, más 1 sobre resistencia R3, es igual más 1 sobre la resistencia Rn.
Rn viene a ser el número de resistencias que puede tener un circuito. En nuestro circuito ahora tenemos que 3 resistencias. 2 resistencias de 16 ohmios y una resistencia de 8 ohmios. Entonces aplicamos la fórmula y nos da que nuestra resistencia total va a ser igual a 4 ohmios. Asimismo, tenemos que calcular cada una de las potencias en cada uno de los altavoces que presentan nuestro circuito. Primero, en potencia 1 tenemos que va a ser igual al voltaje al cuadrado sobre la resistencia de 1, que es igual a 32 sobre 16, que nos da una potencia de 2 watts. Asimismo, en el altavoz 2 tenemos una potencia de 2 watts porque son iguales. Y en la potencia 3, aplicando la misma fórmula de voltaje al cuadrado sobre la resistencia de 3, tenemos una potencia de 4 watts. Si nosotros sumamos las potencias para encontrar la potencia total, nos da que es 8 watts. Observamos que no sobrepasa el nivel de potencia que tiene nuestro amplificador. Ahora vamos a observar los circuitos mixtos. Los circuitos mixtos quiere decir que tiene altavoces tanto en serie como en paralelo, tal como observamos en este circuito, que está subdividido por zonas o se conoce como ramales. Como ramales o nodos también puede conocerse. Estas zonas son zona A, zona B, zona C y zona D. Primero vamos a coger la zona A, en la cual vamos a calcular la resistencia A. Asimismo aplicamos una suma de cada una de las resistencias o hacemos la multiplicación 8 por 4 que equivale a 32 ohmios, equivalente a la resistencia de A. Después vamos al nodo B o la zona B o el ramal B. Asimismo, como tenemos resistencias iguales, va a ser RB es igual a la suma de cada una de las resistencias o 4 por 4 que nos da 16 ohmios, equivalente a la resistencia RB. En el nodo C, asimismo tenemos igual resistencia en cada uno de los altavoces, entonces RC va a ser igual a 8 ohmios por 2 que equivale a 16 ohmios. Ahora vamos a calcular cada uno de los paralelos. Entonces la resistencia total va a ser igual a 1 sobre la resistencia de A, que equivale a 32 ohmios, más 1 sobre la resistencia de B, que equivale a 16 ohmios, más 1 sobre la resistencia de C, que equivale a 16 ohmios, y más 1 sobre la resistencia de D, que equivale a 16 ohmios, dándonos un total de nuestra resistencia total de 4,57 ohmios. Ya hemos calculado tanto las series y los paralelos que tenemos en nuestro circuito mixto. Ahora vamos a calcular esa potencia. La potencia en cada uno de los ramales, que viene a ser potencia en A, potencia en B, potencia en C y potencia en D. La potencia en A va a ser igual al voltaje al cuadrado sobre 32 ohmios. 32 ohmios o RA pondremos. Voltaje al cuadrado sobre la resistencia RA, esto equivale a 8 watts. Para encontrar las potencias en cada uno de los altavoces, le ponemos potencia 1 va a ser igual a potencia A sobre 4.
¿Por qué sobre 4? Porque tenemos 4 altavoces. Si tuviéramos 3 o 2, sería sobre 2 o sobre 3. Y nos da un total de 2 watts. Como las impedancias o resistencias son iguales, entonces la potencia 1 es igual a la potencia 2, va a ser igual a la potencia 3 y es igual a la potencia 4. Y así hemos calculado las potencias en cada uno de los altavoces y la potencia en nuestro ramal A. Vamos a calcular la potencia en nuestro ramal B o nuestro nodo B, aplicando la misma fórmula. Potencia va a ser igual al voltaje al cuadrado sobre 16 ohmios, que nos da una potencia de 16 watts. Como tenemos 4 altavoces, esa potencia B le dividimos para 4 para encontrar la potencia en nuestro altavoz número 5, 6, 7 y 8. La potencia 5, 6, 7 y 8 en cada uno de los altavoces van a ser iguales porque su impedancia y su resistencia son iguales y nos da una potencia igual a 4 watts. Vamos a calcular ahora la potencia en nuestro nodo C. Aplicamos la misma fórmula, voltaje al cuadrado es igual a la resistencia total de nuestro ramal C, que viene a ser RC, que equivale a 16 ohmios, dándonos un total de la potencia en C igual a 16 watts. Como tenemos las mismas impedancias o las mismas resistencias en cada uno de los altavoces, entonces las potencias son iguales. Y para encontrar la potencia en nuestro altavoz número 8, vamos a calcular la potencia C sobre 2, que equivale a 8 watts. Y así hemos calculado la potencia en nuestro nodo C. Y por último, calculamos la potencia en nuestro nodo D. Aplicamos la misma fórmula, que es voltaje al cuadrado sobre la resistencia RD, dándonos un total de 16 watts. Ya tenemos calculado cada una de las potencias. Ahora, para verificar si nuestro sistema de sonorización de los altavoces, tanto en serie y paralelo, están correctos, sumamos cada una de las potencias, que es potencia total, va a ser igual a la potencia en A, que es 8 watts, más la potencia en B, que equivale a 16 watts, más la potencia en C, que equivale a 16 watts, y más la potencia en D, que también equivale a 16 watts, dándonos un total de 56 watts. Observamos que esta potencia total de 56 watts no sobrepasa la potencia de nuestro amplificador, que equivale a 64 watts. Y hemos cumplido las reglas para el cálculo tanto de ejercicios en serie, paralelos y mixtos, que solo es aplicar lo que se conoce como ley de Ohm y ley de potencias. Ahora vamos a hablar un poco de lo que se conoce como conexión a la tensión constante. Estos tipos de conexiones son indirectas, porque se conectan en base a transformadores de alta impedancia. Debido a que las tensiones de salida del amplificador son muy elevadas, o pueden ser a los 25, 50, 70 o 100 voltios. Por eso, para esa tensión nominal de entrada se necesita un transformador de altavoz. Para cada uno para el amplificador. Bueno, estos sistemas de conexiones son adecuados para instalaciones de megafonía de configuración variable, donde podemos conectar cualquier número de altavoces
siempre y cuando cumplamos la tensión nominal sean iguales o superior a lo del amplificador. Pero la suma de las potencias nominales de altavoz no debe superar a la máxima del amplificador, tal como hemos hecho en los anteriores ejercicios. Nuestra potencia total no debe superar a nuestra potencia del amplificador. Así también, nunca debemos conectar un altavoz de tensión nominal inferior a la salida del amplificador. Por ejemplo, si conectamos un altavoz de 70 voltios y nuestra salida de amplificación es de 100 voltios, lo que sucede es que nuestro altavoz se sobrecargaría de energía y se quemaría y se dañaría el altavoz. Y por un caso estamos en un evento, justamente se paraliza todo el evento debido a esta falla de cálculo que hemos realizado. Pero sí podemos utilizar altavoces con tensiones de entrada superior a la salida del amplificador. Y en este caso, este altavoz desarrolla una potencia inferior a la nominal. Un ejemplo de conexiones de altavoces por una línea de 100 voltios, se puede conectar un gran número de altavoces en paralelo, de igual o distinta potencia. Al hacer la suma de cada una de las potencias entregadas al amplificador, va a ser igual a 100 watts. Tal como observamos aquí, esta es una línea de tensión constante a 100 voltios. Si ustedes observan, tenemos nuestro amplificador de 100 watts. Nos genera un voltaje de 20 a 30 voltios. Tenemos un transformador de salida, el cual estos 20 y 30 voltios va a transformar a 100 voltios. Entonces, por la línea de distribución va a salir 100 voltios. 100 voltios a 1 amperio. Entonces podemos conectar en paralelo un sinnúmero de altavoces con este tipo de transformadores, que se conoce como un transformador de adaptación de impedancias. ¿Qué es lo que hace este altavoz de adaptación de impedancias? A ese voltaje de 100 voltios lo reduce a un voltaje de 4 voltios para poder conectar cada uno de los altavoces que nosotros deseemos conectar en nuestro sistema de sonorización. Como observamos aquí, tenemos un altavoz con transformador que tiene 8 ohmios, 2 watts de potencia y genera un voltaje de 4 voltios. Y así podemos conectar un sinnúmero de altavoces aplicando esta misma metodología con un transformador de adaptación de impedancias. Cuando ustedes vean en un sistema de sonorización, dentro del amplificador tenga una tapa de transformación de energía, es esto, que está conectado un altavoz. Y tenemos que conectar por este transformador un sinnúmero de altavoces. Y a eso se le conoce como línea de tensión constante. Y esta ya es pregunta de pruebas esta. Cuando tengamos un transformador conectado a un amplificador, ¿cómo se le llama a este sistema de sonorización? Es la pregunta, la respuesta se le conoce como línea de tensión constante. Puede ser a 100 voltios o los voltios que nosotros estemos trabajando con ese amplificador.
Vamos a hablar un poco de la clasificación de las instalaciones electroacústicas. Se clasifican en tres grandes grupos. Primero, instalaciones con amplificación de potencia y elementos de control centralizado. Segundo, instalaciones con amplificación centralizada y control distribuido. Y instalaciones modulares con amplificación y control de distribución. Así se clasifican estos tipos de instalaciones electroacústicas. Aquí hablamos un poco de estos tipos de altavoces. Va a hablar una configuración. En la configuración B nos dice que la fuente musical se conecta a un preamplificador que posee los controles de toda la instalación. Si observamos, esta es nuestra configuración B, que va a tener un sistema preamplificador. Este sistema preamplificador es el que va a hacer todo el trabajo para el desarrollo de esta sonorización. A su vez también podemos controlar, ¿no?, la puesta en marcha y ajustar el volumen en cada una de las zonas. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos ajustar el volumen tanto en este amplificador como en cada uno de estos amplificadores. En este podemos alzar los agudos, en este bajar los graves y este alzar los agudos. Y así podemos controlar con este sistema preamplificado. Claro, cuando estamos hablando de estos tipos de sistemas de conexión, tanto en el A y en el B, como observamos en nuestra imagen, no podemos sobrepasar el sistema de cableado máximo, tiene que ser a 70 metros. Porque se genera un mayor disparo de potencia con referente al amplificador en cada uno de los cables. Y esto, ¿qué es lo que produce? Una variación del nivel acústico en cada uno de los altavoces. ¿Qué quiere decir esto? Como un tipo de interrupción. El tipo C, si observamos la gráfica tipo C, aquí tenemos en la gráfica este tipo C. Este tipo C es un sistema de instalación que tiene una línea de tensión constante. Esta línea de tensión constante está entre 70 o 100 voltios. Para lograr una adaptación de impedancias entre altavoces y amplificadores. Y así lograr atenuar ese problema que tenemos en la conexión A y en la conexión B de ese disparo de la potencia del amplificador y la variación del nivel acústico. Con estos tipos de sistemas atenuamos ese problema de pérdida de potencias en cada uno de los cables. Como les digo, ocurre en las instalaciones A y B con potencias elevadas de salida. Cuando hablamos sobre amplificación y control centralizado, son instalaciones sencillas, pero limitadas en cuanto a la zona de sonorización. Estas instalaciones son realizadas ubicando un solo punto de fuente de sonido y de amplificadores y elementos de control. Y a su vez también algunas otras configuraciones más.
Esto es lo que hace lo que se conoce como amplificación y control centralizado. Vamos a hablar un poco de la estación que se va a sonorizar. Lo primero que debemos tomar en cuenta es el tamaño para lograr determinar el volumen del local. El volumen del local donde estamos sonorizando y calculando la potencia del amplificador y los altavoces necesarios para conseguir un nivel de sonorización adecuado. En estos tenemos que hablar de dos puntos, ¿no? Cuando hablamos de una difusión de sonidos en estaciones cerradas, hablamos de sonidos indirectos o reflejados y sonidos directos. Los sonidos indirectos son los que llegan al oyente después de haber sido reflejado por una pared o objetos que se encuentran en la sala. Hay que tener en cuenta en estos tipos de sonidos la influencia que existe en la intangibilidad de palabra. O, en otras palabras, hay que tener en cuenta si se escucha lo que está hablando el presentador. Cuando hablamos de sonidos directos, llegan al oyente sin reflejar en ninguna pared o objeto de la estación. Estos sonidos son importantes porque tienen un efecto direccional o de procedencia del sonido de la fuente emisora. Puede ser un orador, una orquesta o un equipo musical. ¿Qué quiere decir direccional, no? Que va siempre directo donde se encuentra el oyente, en el local cerrado que estemos sonorizando. Otro de los factores que debemos tener en cuenta es el tiempo de reverberación de la estación y la intangibilidad de la palabra. Esos son dos factores muy importantes que debemos tener en cuenta antes de sonorizar estaciones cerradas. ¿A qué se conoce como tiempo de reverberación? Es cuando en un espacio cerrado vamos a producir un sonido. Y la energía acústica que genera ese sonido tardará en desaparecer. Estas van a ser absorbidas por diferentes superficies en las cuales se tiene el recinto, objetos que tiene este recinto donde estamos sonorizando. El tiempo que puede tardar este sonido en atenuarse es de 60 decibeles. A eso se le denomina tiempo de reverberación. Tiempo de reverberación de la estación y se pone como RT igual a 60, que viene a ser el tiempo de reverberación de 60 decibeles en la atenuación del sonido. Y este tiempo de reverberación se mide en segundos. Para calcular este tiempo de reverberación vamos a utilizar la siguiente fórmula, que es igual tiempo de reverberación es igual a 0,161 por el volumen dividido para la superficie, para la suma de los coeficientes de absorción media. Entonces, para eso, vamos a desarrollar un ejercicio, ¿no? Supongamos que tenemos un local, ¿no? Con las siguientes superficies de materiales. Nos dice que tenemos una pared enlucida de 350 metros cuadrados, enlucida y pintada, con este coeficiente, ¿no? A es el coeficiente de absorción media. El coeficiente de absorción media que equivale a 0,03. Para encontrar esta fórmula, hacemos la multiplicación de 350 por 0,3 que equivale a 10,5. También dentro de ese local tenemos cortinas que equivale a 40 metros cuadrados.
por el coeficiente, que es igual a 0,45, nos da un resultado de 18. Asimismo, tenemos los entarimados de madera, que equivale a 50 metros cuadrados por el coeficiente, que es igual a 0,9, nos da como resultado de 4,5. También nos da los datos de las butacas tapizadas, que son 80, de 1 metro cuadrado cada uno. Multiplicamos los 80 por ese coeficiente, dándonos un total de 24. Primero, sumamos cada una de las superficies, que nos da un total de 520 metros cuadrados. Estos coeficientes de absorción que hemos elegido van a estar por una frecuencia de 1000 hercios. Para calcular el coeficiente de absorción resultante, va a ser igual a lo que hemos calculado, los 10,5 más 18 más 4,5 más 24 sobre la superficie total, dándonos un total de este coeficiente de absorción igual a 0,10096, considerando un volumen de local de 400 metros cuadrados. Entonces el tiempo de reverberación será de 0,161 sobre S, que va a ser igual a 1,13 segundos. Y calculamos lo que se conoce el tiempo de reverberación, o el tiempo en que el audio se perdería, a 60 decibeles, ¿no? Como una recomendación nos dice que los recintos con mayor absorción son mucho más fáciles de sonorizar que los que tienen, porque tienen tiempo de reverberación largos. Si, por ejemplo, tenemos un tiempo de reverberación menor de 1,6, permite efectuar instalaciones de sonorización de excelentes, con referente a lo que se conoce como la intangibilidad de la palabra. Cuando tenemos el tiempo de reverberación mayores a 4 segundos, aquí presenta dificultades en la intangibilidad de la palabra, y uno de los recintos con mayores tiempos de reverberación son las iglesias, cuya sonorización se considera como uno de los problemas más difíciles de resolver en el campo electroacústico. Dentro de los factores más favorables a la hora de sonorizar un recinto cerrado son grandes superficies reflectantes, como paredes, cristales, suelos, etc., paredes reflectantes paralelas, superficies cóncavas que pueden focalizar el sonido sobre pequeñas áreas, superficies que albergan máquinas que originan un alto nivel de ruido ambiental. Esos son los factores más desfavorables que podemos encontrar cuando estemos sonorizando recintos cerrados. Ahora, ¿qué se conoce? ¿Qué es la intangibilidad de la palabra? La intangibilidad de la palabra es un conjunto de cualidades que tiene el sonido que recibimos de un orador o de un sistema de megafonía, para que la comprensión de esta información que se está desarrollando sea de una manera óptima. Entonces, que en otras palabras quiere decir que esto de la intangibilidad de la palabra es cuando el orador se encuentra hablando y se recibe esta información de manera óptima. Uno de los métodos que se emplean para medir esto, lo que se conoce como la intangibilidad de la palabra, en instalaciones electroacústicas,
son conocidos como los halcons. Los halcons se basan en la lectura determinada del texto por un locutor a través de un sistema de megafonía. Y mientras el grupo de oyentes encuentra anotados esas palabras que está hablando el locutor. Este resultado se expresa en tanto por ciento que se conoce como halcons. Esto se puede medir con instrumentos eléctricos que calculan matemáticamente la intangibilidad analizando determinados sonidos digitales difundidos por estos sistemas de megafonías. Dentro del porcentaje de pérdidas de articulación de la inteligibilidad de la palabra, se conoce como el 0 y el 10%, demuestra una excelente inteligibilidad. Cuando tenemos del 10 al 15%, presenta una inteligibilidad media, y a partir del 15%, la inteligibilidad de la palabra es mala. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros medimos este porcentaje de halcons, cuando nuestro locutor está hablando por este sistema de megafonías, para que se escuche de manera excelente y óptima, tiene que tener un intervalo de 0 al 10% de halcons. Cuando al orador se le escucha, por decir, habló 10 palabras, de las cuales escuchó 5, tiene un porcentaje de halcons de 10% al 15% de la inteligibilidad de la palabra, y eso se conoce como inteligibilidad media. Pero cuando nuestro locutor en el porcentaje de halcons sobrepasa o tiene el 15%, ¿qué quiere decir eso? Que tiene una inteligibilidad de la palabra mala, que no se le escucha nada al orador, y los oyentes no pueden anotar lo que esté hablando el orador. Bueno, existen también otros factores que afectan a la pérdida de la inteligibilidad de la palabra. Depende del nivel de sonorización producida por el equipo de sonido. No es suficiente con respecto al nivel del ruido. ¿Qué quiere decir esto? Que el nivel del ruido que se puede producir afuera del local sobrepasa a la inteligibilidad de la palabra. Otro de los problemas también es el tiempo de reverberación, que no tiene que ser mayor a los 2 segundos. Siempre tiene que estar en un intervalo entre 1 segundo hasta máximo 2 segundos. Otro problema es que el oyente esté muy alejado del altavoz. También puede ser otro problema de que los altavoces estén mal alineados, o donde se estén reflejando esta inteligibilidad de la palabra, que pueden producir un eco. Ese también es otro problema cuando producen un eco, porque se genera un efecto, ¿no?, entre tanto lo que está hablando el orador con el eco que se produce cuando refleja en las paredes o todo lo que podemos tener dentro de nuestro recinto a sonorizar. Bueno, para tratar de evitar estos factores negativos, nos brindan algunas recomendaciones. Una de esas es que debemos seleccionar cuidadosamente la potencia de la instalación, que no debe superar entre 10 a 25 decibeles el nivel de ruido ambiental. Que debemos utilizar altavoces muy direccionales, puede ser del tipo bocina o columna, para lograr concentrar el haz sonoro sobre la audiencia. ¿Qué quiere decir esto? Que sea un sistema embebido en toda la audiencia que está ahí, que se escuche a todas las personas que están
tanto en este, puede ser un concierto, o este sistema del orador que está hablando sobre algún tema en específico, quiere decir que todos escuchen sobre este tema que se esté realizando. Hay que reducir la distancia entre altavoz y oyentes. Hay que considerar cuando instalamos dos o más altavoces, debemos considerar lo que se conoce como centro acústico, que debe quedar alineados con el área de escuchas. Siempre debemos orientar los altavoces hacia grandes superficies reflectantes. Pero estas superficies no deben producir ecos, ¿no? Bueno, hemos llegado hasta lo que se conoce como la inteligibilidad de la palabra. En este día, en la siguiente clase vamos a continuar con todo lo que hemos desarrollado en las clases anteriores, para que ustedes puedan desarrollar la prueba que sería la siguiente semana. Por hoy, señores estudiantes, vamos a quedar hasta ahí. La siguiente clase vamos a terminar esta revisión que estamos haciendo sobre lo que ya hemos visto de instalaciones de tanto interiores como exteriores, a su vez también calculando el número de altavoces o el sistema de circuitos que puede ser en serie, paralelos o mixtos. Bueno, por hoy día vamos a quedar hasta ahí, señores estudiantes. Que tengan una excelente tarde. Nos vemos el día viernes.